Señores, tengan ustedes muy buenas tardes. Le damos la bienvenida nuevamente a nuestro programa de Asociación para el Crecimiento y el Empleo. Nos da mucho gusto recibirlos a ustedes esta tarde y les agradecemos su atención. Como ustedes ya saben, nuestro programa de Asociación para el Crecimiento y el Empleo es con la intención de unir los servicios de las empresas, los profesionales y los comercios de la Ciudad de México, para que aquellos que en un momento dado están fuera de la ciudad puedan tener un enlace con nuestro programa y con nuestra asociación y disponer de todos los servicios de estos profesionales en la Ciudad de México. Desde luego también, como siendo la mitad de nuestro auditorio en la Ciudad de México, pues les damos a ustedes también la bienvenida y les ofrecemos desde luego nuestros servicios. Esto es con la intención de integrarnos y lograr nuestro objetivo, asociarnos para el crecimiento y el empleo de nuestros negocios. De tal forma que este programa, en cada uno de ellos, hemos venido presentando a ustedes a una empresa, a un comercio, a un profesionista que difunda pues los servicios que él presta y ustedes tengan conocimiento. En este caso, pues nos acompaña el licenciado Salomón Cabrera Mendoza con su programa de atención y logística para el Instituto Mexicano del Seguro Social. O sea, nos referimos específicamente a los registros, los pagos, la atención que tengan sus empresas o sus negocios con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y obviamente es un esquema pues lógicamente de protección para sus empresas. Pero como es costumbre en nuestro programa, pues siempre iniciamos con una perspectiva de la economía del país. ¿Por qué hemos iniciado en esa forma? Bueno, la fuente de esta asociación viene obviamente de las investigaciones económicas que hemos hecho a través del tiempo y que nos señalan la urgencia y la necesidad de poder de alguna manera tener nuestros servicios a su disposición. Entonces, estas investigaciones que hemos realizado, pues de alguna manera nos han motivado y nos han mostrado de alguna manera las necesidades que se requieren para la asociación. Nuestro país obviamente se encuentra en situaciones, pues en una situación realmente difícil y trascendental. O sea, que de los resultados de cómo afrontemos estas crisis emergerá desde luego un país diferente. Perdón, un país que requiere en estos momentos de satisfacer necesidades y satisfacer de alguna manera las necesidades externas para podernos ir hacia el exterior, exportar y de esa manera lograr un mejor ingreso para nuestros ciudadanos. En esta situación nosotros iniciamos el programa dándoles a ustedes una perspectiva de corto plazo con nuestras variables de la economía nacional. Y las revisamos, como es el caso del índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, el Dow Jones, el dólar libre, desde luego, la mezcla mexicana de petróleo, los metales de plata y el oro, y el euro, los CETES y desde luego el UDI. Lo que nos ha mostrado esta semana, la Bolsa Mexicana de Valores ha tenido sesiones pues que le han llevado a perder cerca de un 2.5%. Sin embargo, el día de hoy se presentó de alguna manera en una situación bastante agresiva y positiva, de tal manera que señaló un crecimiento. Vamos a interrumpir un momento en un pequeño corte y enseguida les damos a ustedes esta perspectiva que hemos empezado a esbozarles. Muchas gracias. Un momentito, por favor. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento.
Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Deiman, la receta del éxito. Deiman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Deiman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, evaluación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Muy bien, señores, nuevamente les comentaba a ustedes en el corte anterior que, bueno, iniciamos este programa con una perspectiva de la economía nacional para el corto plazo. Este es un módulo que hemos nosotros adoptado después de la experiencia de que muchas veces las proyecciones ya cuando se emiten y se llevan a cabo, pues ya pasó el tiempo de la realidad y la información que nosotros tenemos de algunas estadísticas básicas, pues es desde hace 2 meses o 3 meses y realmente no se concerta con lo que estamos viviendo. Entonces, de esa necesidad nosotros esbozamos esta perspectiva económica. ¿Por qué hacemos esta perspectiva económica? Les decía a ustedes, porque esta Asociación para el Crecimiento y el Empleo nace justamente del análisis y la investigación económica que nos lleva a formarla para efectos de asociarnos para crecer. Y obviamente una de las necesidades importantes del país es el empleo. Generar empleos e irnos todos, pues de esta manera, hacia un crecimiento mayor que fortalezca no solo, pues desde luego, nuestra economía personal, nuestro negocio, y en eso juntos pues, contribuimos a un país más próspero y más rico, ¿no? Y entonces, revisando nosotros las perspectivas de los indicadores de corto plazo, les damos a ustedes una perspectiva de cómo estarán sus bolsillos en la semana. O sea, ¿de qué depende? Pues de nuestras ventas. Entonces nosotros revisamos, por ejemplo, y empezamos con el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores, la que el día de hoy estaba presentando un crecimiento pues interesante, derivado pues de 2 o 3 sesiones, 4 sesiones que habían mostrado caídas y que habíamos perdido cerca de un 2.5%. Esto da ciertos indicios de crecimiento. Al momento de revisarla andaba en 43.700 puntos, un punto pues interesante, ¿no? Y que nos lleva de alguna manera a ver que está en cierta manera habíamos alcanzado los 43.900 puntos en sesiones pasadas, que era un punto interesante, y yo creo que hacia allá pues nos encaminamos. Eso quiere decir pues que es una situación pues de estabilidad, porque nuestro parámetro de comparación es al 31 de diciembre. Y obviamente el Dow Jones también presentó cierta recuperación, por lo cual la bolsa más o menos también respondió, y respondió también a un incremento en las acciones de Walmart. O sea, las tiendas de autoservicio también de alguna forma, pues en función a los registros de estados financieros y del análisis trimestral, esto hizo que de alguna forma también la afectara. La mezcla mexicana de petróleos pues tocó ayer $50, ahora anda a 49.51, y el centenario se estabiliza en los 23,000 pesos, y el dólar pues ha seguido incrementándose. El dólar libre
anda alrededor de los 15.14 centavos. Esto pues no es alarmante, no es una situación en este momento diferente. Con estos indicadores nos hace percibir a ustedes pues un ambiente muy similar para la semana, para esta semana que terminará el próximo jueves. O sea, ¿qué queremos decir? Pues que ni para atrás ni para adelante, más bien con cierta estabilidad. Igual nuestra dificultad en un momento dado en las ventas, y me refiero a las ventas pues de las actividades tradicionales, servicios profesionales, el comercio y el turismo, se mantendrá más o menos sobre los mismos ritmos. El sector financiero puede presentar una recuperación, las tiendas de autoservicio, pero en términos generales la economía se mantendrá más o menos sobre las cuestiones estables. Pero bueno, pues ya aquí, como les había comentado a ustedes, en cada una de estas sesiones nos acompaña un profesional, un industrial o un comerciante para formar parte de esta asociación, que desde el inicio de nuestro programa en octubre, pues ya ahora consolidamos a 20 socios en esta división de diferentes grupos. Y en este caso nos acompaña el licenciado Salomón Cabrera Mendoza, un especialista en defensa del Seguro Social. O sea, no en defensa del Seguro Social, en defensa de los contribuyentes ante el Seguro Social. O sea, esta es una cara que en un momento dado pues es necesaria conforme ha avanzado el crecimiento, y pues de esta manera nosotros lo presentamos a él hoy en este programa para que esté a sus órdenes, para que en un momento dado cualquier cosa que necesiten en materia del Seguro Social sepan a qué acudir. Y bueno, de ese problema hablaremos alrededor de este programa, y pues seas muy bienvenido, Salomón. Muchas gracias. Nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Cómo está tu negocio? Pues muy bien, redituando. Tenemos muchos asuntos pendientes derivados de estas crisis económicas y de las cuestiones derivados de una serie de actos por parte del Seguro Social. O sea que está complicado ahorita la situación para los... ¿Qué les llamas tú a los contribuyentes? ¿O cómo les llamas tú a tus clientes? Bueno, existen dos partes. Serían temas diversos, pero de inicio al mismo tratamiento. Sí. El Seguro Social tiene una dualidad o dos vertientes por considerarlo así. Existe como organismo público descentralizado, sí, y como organismo fiscal autónomo, ¿no? Okay. Que por cierto, de inicio a su creación era una serie de problemas porque no sabían de qué forma cobrar, y entonces se complicaba ahí el asunto, hasta entonces que posterior a que se dieron cuenta de esta situación, entonces lo crearon como organismo fiscal autónomo. Y son los más eficientes en la cobrada, ¿no? Los organismos fiscales. De entrada son eficientes, y otra parte que a veces no son tan eficientes, pero lo hacen. Bueno, nos vas a enseñar para que sean tan eficientes, ¿no? Ok, y decía de inicio, en la parte de organismo público descentralizado, sí, es un prestador de servicios, claro, de tal forma que ahí nacen actos relacionados con los trabajadores o derechohabientes y sus beneficiarios. Entonces, esos actos se crean un derecho, sí, el derechohabiente o beneficiario, en su caso, reclama un derecho. Claro. Y a veces, y muchas de las veces les son negados, y entonces hay que entrarle a la defensa. O sea, esa es una parte, por ejemplo. Esa es la primera parte. Yo como asegurado de alguna manera me presento a una institución de salud porque me falla la pierna y ando acá de alguna forma y no me atienden bien, tengo alguna complicación, en esa parte es lo que estamos platicando en este momento, sí, de los derechos que yo puedo tener. O sea, si es parte, ahí podría ser una queja médica. O me fui yo mal. Lo que no, es parte de los actos que emite en este rubro el Seguro Social. Ahí podría ser, si es simple, pues tal vez una queja médica, y si va más allá, pues sería una negligencia médica, y entonces habría que ir más allá todavía, ¿no? Entonces ahorita vamos a explicar lo que corresponde a esta etapa, a esta parte. Y luego viene la otra, que es
precisamente lo que nos atañe, lo que nos da miedo, el organismo fiscal autónomo. Claro. Porque entonces aquí obviamente hablamos de aquellos contribuyentes que necesariamente deben cumplir con sus obligaciones fiscales ante el Seguro Social. Y entonces ante el incumplimiento o a veces con cumplimiento, pero existe alguna cuestión de error tal vez, o alguna cuestión semejante y consecuentemente pues sobrevienen actos de molestia. Claro. Y entonces es ahí cuando viene también la parte que pertenece a este rubro tiene que defenderse, y entonces formamos dos campos. Okay. El de los derechohabientes y beneficiarios, y el de los contribuyentes, digamos los patrones. Los patrones. ¿Y cuál es el caso que más se te presenta por parte de los patrones? Que tú estableces pues una defensa, ¿no? Hay muchos actos. Tenemos de entrada el asunto de la emisión de cuotas obrero-patronales. Claro. Tenemos las cédulas de diferencias, las multas, capitales constitutivos, dictámenes de auditoría, dictámenes de grado de riesgo, sustitución patronal, responsabilidad solidaria, entre muchos otros. Ok, entonces ahí se abren todos los ramos en los que ustedes pueden intervenir. Y el más importante, obviamente, pues es que paguen sus cuotas a tiempo, ¿no? Definitivamente. ¿Qué opinas tú, por ejemplo? Realmente se pagan a tiempo, ¿no? Ahí esta función está pues más o menos controlada, ¿no? Sí, muy controlada. Y regularmente se cumple. Regularmente se cumple. Digamos, es un alto índice de cumplimiento oportuno y un bajo índice de cumplimiento extemporáneo. Pero digamos, hablando de esta parte, por ejemplo, ¿en qué caso más común podría ser en el que tú entras en defensa? Quiero decir, vamos a suponer, el empresario cumple, ¿no? Pero de pronto le aparece ahí que el riesgo profesional no está correcto, o algunos de esos renglones intervienen, y es cuando tú intervienes, ¿no? Sí, claro. ¿Cuál sería uno de los rangos más, digamos, frecuentes que te pasan en esa actividad? Más frecuentes es en el caso de los capitales constitutivos, en virtud de que el patrón no ha afiliado al trabajador o lo tiene afiliado con un salario inferior al real. Claro. Entonces ahí emiten un capital constitutivo por parte de la autoridad en virtud de las prestaciones que le otorga en especie y en dinero a aquel que sufrió el riesgo de trabajo. Esto tiene una implicación en la prima de grado de riesgo. Cuando le corresponde al patrón hacer su declaración anual de la prima de grado de riesgo, tiene que considerar esos riesgos que surgieron durante el año para efectos de modificar su prima de grado de riesgo. Y si fue un riesgo a trabajo de ese trabajador que no estaba asegurado, entonces obviamente que va a implicar una afectación o modificación o rectificación en la prima de grado de riesgo. Y en ese caso tiene una sanción más grave, ¿no? Que le pase un accidente a un trabajador que no tiene registrado, ¿no? O un accidente, o qué es lo que, pues sí, si no está registrado también es una cosa grave. ¿Así lo entendí o estoy mal? No es grave, simplemente el detalle es que como no hay cumplimiento de obligaciones, pues obviamente sobreviene un crédito fiscal derivado de lo que haya ocasionado, de lo que se haya ocasionado en ese sentido. Y esto implica que si no se paga, pues entonces viene el procedimiento administrativo de ejecución, el embargo. Entonces, bueno, ahí se torna ya la gravedad. Así es. Entonces, eso podría ser que es una de las cosas más frecuentes en lo que ocurre. ¿Cuál podría ser otra situación que pudieran tener problemas, pues, el patrón? Las auditorías, por ejemplo, son muy frecuentes, y al emitir una resolución de auditoría, entonces hay varias irregularidades que detectaron en la empresa visitada o en el negocio visitado. Entonces todas esas irregularidades obviamente implican que al final tengan que sumarle para la formación del crédito fiscal. Y entonces, bueno, pues pueden ir desde cantidades pequeñas y a veces muy altas. Depende del negocio.
O sea, depende del negocio, claro, sí. También. Depende del negocio, claro. Pero bueno, de todas maneras sí son altas estas sanciones, ¿no? ¿Qué ponen en peligro el negocio? Sí, digamos, en algunos casos. Sí, muchas veces. Muchas veces la emisión de un crédito fiscal a veces elevado pone en peligro la situación financiera de las empresas. Ahora, esto es una cosa en México, bueno, el que los mexicanos tengan el seguro social, pues realmente es una cosa muy importante. Pero sí hay una gran diferencia entre los que están asegurados y los que no están asegurados. Sí, claro. Yo creo que eso, la mitad, posiblemente más de la mitad de las personas que están trabajando no tienen esta prestación, ¿no? Entonces las empresas pues son de cierta manera, digamos, tienen cierto nivel. Es decir, más o menos qué promedio de trabajadores podría decirse que es una media de las empresas que estén en el seguro. A veces son hasta de 3, ¿no? Pero las que, digamos, en tu cartera de clientes, ¿cuáles son, cuál promedio de trabajadores tendrían? Bueno, no vamos a decir tu cartera de clientes. Las empresas, las empresas que tienen formalidad en su creación, sí, regularmente están cumpliendo debidamente con sus obligaciones y tienen consecuentemente afiliados a sus trabajadores. Lo que a veces hacen es que cuando la situación financiera se torna difícil, lo que a veces hacen es que no cumplen con el salario real que corresponde en ocasiones. Es decir, pues tienen que pagar un poquito menos por la circunstancia económica. Claro. Y ahí cuando viene una revisión de auditoría, entonces precisamente detectan todas esas irregularidades y entonces viene la formación del crédito fiscal y en ocasiones alto. Así es. Bueno, y entonces, aparte de eso, es también otra práctica común. Yo creo que registrarlos con menos del seguro social para que el patrón no absorba tanta la carga fiscal. Y digamos, negocios que tienen 3 o 4 trabajadores, son más vulnerables, digamos. Sí, definitivamente. Definitivamente, y en esa parte, aunque los índices nos enseñan que es mayor aquellos asegurados que son de las pymes, de los pequeños negocios. Sí, o sea que los pymes ocupan el 75% Exacto. de la población, de las personas ocupadas, ¿no? Así es, entonces, así es. Pero no, si la comparamos con los que están registrados en el Seguro Social, pues yo creo que no van a cuadrar las cifras de ninguna manera, ¿no? Ya la situación se torna distinta. Eso es elevado el 75% de las pequeñas ante las grandes. Pero en relación al aseguramiento, pues obviamente que las grandes tienen una mayor así es. un mayor índice de asegurados, ¿no? Sin hacer más o menos aquí cuestiones, por ejemplo, a lo que se está refiriendo, son alrededor de 11 o 12 millones de asegurados y la población ocupada son como 45 millones. O sea que estamos hablando como de un 15-20% del personal que trabaja y que está asegurado. Pero entonces aquí estas empresas que tienen 3 o 4 trabajadores, ¿el gobierno es más benevolente con ellos? Digamos, o la ley ahí se aplica pareja, o... Es que la ley no distingue, simplemente es general. Sin embargo, sí existe más informalidad en las pequeñas empresas. Aquellos que tienen 3 o 4 pues pueden tener 15 o 20, ¿no? Sí, claro. Se me ocurre un ejemplo de hace un par de años, en un negocio de una dulcería, que estaba establecida, por cierto, en una estación de metro. Tenía un par de trabajadores, obviamente no inscritos. Entonces uno de ellos se accidenta. Y derivado de eso le llega al negocito de dulces, le llega un capital constitutivo muy alto, 700,000 pesos. Entonces dijo, mejor cierro mi negocio y ahí nos vemos. Claro. ¿De dónde voy a pagar 700,000 pesos?
No los he ganado en el tiempo que tengo aquí establecido, entonces ¿de dónde los voy a pagar? Mejor cierro mi negocio y ahí nos vemos, ¿no? Sí, pues, y esos son los riesgos. De esa forma, precisamente, es lo que hay que tener claro para efectos de podernos defender. Claro. De podernos defender en ocasiones que sí son reales, los créditos fiscales, sí son reales aquellas obligaciones que deben de cumplir, pero en ocasiones es imposible cumplirlas, ¿no? Claro, entonces, por ejemplo, ese caso que tú estás platicando. Entonces hay que buscar la forma de no cerrar el negocio, sino de continuar buscando los canales o las alternativas de poder continuar, pues ya sea con un convenio de pago, ya eso sea... es lo que hubieras hecho, por ejemplo, en un momento dado, en lugar de cerrar el negocio. Claro, en lugar de eso. Sí. O sea, hay muchas alternativas, claro. Pero la más importante, independientemente de que sea procedente la emisión del crédito o no, independientemente de eso, la defensa puede llegar a lograr la nulidad del acto, en este caso la nulidad lisa y llana. En este caso, si se logra la nulidad lisa y llana del crédito fiscal de ese ejemplo que estoy poniendo, entonces ya no paga sus 700 y continúa con su negocio. Claro. Bueno, es muy bueno el ejemplo. Otro ejemplo, por ejemplo, otro caso que pudieras tener, sí, aunque sea diferente el caso, ¿no? Pero la cuestión es ilustrar tu servicio, ¿no? Muchas gracias. Para poder un momento dado que se den cuenta, es que realmente muy pocos tienen conocimiento de las leyes y de las defensas, y realmente también eso influye en que hay una gran informalidad. Sí, ¿no? claro, definitivo. Y entonces el desconocimiento, la oportunidad que tengan, y bueno, pues eso se trata ahorita, que vamos a hacer algo al respecto, ¿no? Así que adelante. Eso y muchas cosas podemos hacer al respecto. Sí. Se me ocurre el otro ejemplo de un outsourcing. Sí. Esas son cuestiones, un tema interesantísimo ahorita. Son cuestiones que las empresas, los negocios. ¿Están vigentes o las outsourcing se formalizaron? Siguen operando normalmente. Entonces, esos son ejemplos de prevención, donde aquel dueño o socio de la empresa evite riesgos, ¿no? Ya después, si se crean los riesgos, bueno, entraremos a defenderlos de otra forma, pero mientras tanto también hay que prevenir. Claro. En el caso, por ejemplo, del outsourcing, existe el personal que contrata el outsourcing es para una empresa que trabaja metal. Entonces, la prima de grado de riesgo del outsourcing es en relación al personal de carácter administrativo o la administración del personal, que nada tiene que ver con la prima de grado de riesgo de la empresa a la que le está enviando el personal que está contratando. Claro. Entonces, para explicarlo, no es lo mismo trabajar en una cerera, sí, que trabajar en la oficina. Esa es claro, definitivamente. La que pudo haberse presentado, porque el oficinista tiene menos riesgo que una persona que está en una planta y está trabajando con el trato de una cerera, ¿no? Definitivamente. Aquí el ejemplo nos lleva a entender lo siguiente. Está cotizando sobre una prima baja en relación a la siniestralidad que puede ocurrir en la empresa a la que le está enviando ese personal que administra ese outsourcing. Entonces llega una auditoría y le dice, fíjate que tu prima está mal. Y no estaba con la otra prima, ¿no? Okay. Las primas eran como es un problema con esas primas. Entonces es un problema, no vamos a hablar de las primas que pagan el... Está bueno el ejemplo. Entonces le dice la autoridad, le dice, ¿sabes qué? Tu prima debe de ir en relación a la actividad que realiza la empresa a la que le estás enviando ese personal. Y entonces, de una prima baja se va a una muy alta, y consecuentemente es las diferencias del tiempo transcurrido a la fecha en que le hacen la auditoría, le marcan 1,5 millones de pesos. Cuando... De diferencias. Sí, claro, de diferencias por la prima, por la baja, la diferencia, por los ejercicios desde que tuvo que haber cubierto esa prima, ¿no? Y entonces su crédito fiscal viene en suma sobre 1,5 millones de pesos. Y entonces dice, yo
regularmente mi base son 200, 300 mil pesos, con lo que me mantengo, con lo que le doy vida a esto. Entonces, ¿de dónde saco 1,5 millones? Bueno, de entrada pudo haber prevenido esa circunstancia y entonces manejar la prima que realmente correspondía para efectos de no llegar a esta situación, claro, que al final les resulta riesgoso, precisamente a un extremo hasta de cerrar el negocio. Claro. Entonces, esas son cuestiones que si de inicio... El negocio es interesante, ¿no? Claro. O sea, me refiero a la empresa a la que recurrió esta empresa, la outsourcing, pero es una empresa importante, ¿no? Sí, es una empresa importante, claro. Entonces, importan los empleos y las personas que están trabajando ahí. Claro, definitivo. Entonces, bueno, como medida preventiva, pues primero habría que ver cuál es la actividad de la empresa a la que en ese rubro está prestándole el personal, ¿no? O administrándole el personal, para efectos de evitar este tipo de riesgos. Sí. Y en su defecto, cuando ya surge el riesgo y entonces dice, me debes 1,5 millones, y dice, ¿de dónde lo agarro? Bueno, pues entonces veremos las alternativas de la defensa. Claro. Las alternativas de la defensa y buscamos la forma de resolver. En la cuestión de origen puede ser el recurso de inconformidad ante la propia institución, la propia autoridad. O bien, optativamente, como lo marca la ley, se puede ir directamente al juicio. Sí. Y de origen existen vicios. Claro. Regularmente existen vicios. Hay dos tipos de vicios formales, sí, y vicios de fondo, ¿no? En los formales, al final se puede lograr una nulidad para efectos. Significa que, bueno, tienes razón en que contiene este tipo de vicios. Por ejemplo, la falta de fundamentación y motivación, ¿no? O en su caso, la indebida motivación y fundamentación. Pero algún tipo de vicio en el cual diga la autoridad, ok, tuviste razón, pero solo te declaro la nulidad para efectos. Significa que entonces van a reponer ese crédito. Y de momento no lo pagó, pero por lo menos ya respiró. Claro. Por lo menos ya respiró, exactamente, ya manejó. Ya va a otra etapa, ya manejó. La exigibilidad del crédito ya no es inmediata. Exacto. Así llamarlo, ¿no? Exactamente. Y entonces hay una oportunidad de refinanciarse en el tiempo y demás. Claro. Entonces, pero eso es cuando sí efectivamente se comprueba que está la falta, ¿verdad? Pero estamos hablando de vicios de forma. Así es. Cuando hablamos de vicios de fondo, sí, entonces viene una nulidad lisa y llana. Claro. Ajá. Okay, sí. En la nulidad lisa y llana habría que ver el fundamento casos, para efectos de determinar que efectivamente esa nulidad ya es para no pago. Sí. Para no pago. Entonces significa que aquel negocito de los dulces pudo haberlo hecho así y consecuentemente continuar con su dulcería, ¿verdad? Claro, porque se tendría que proteger pues el negocio, ¿no? Así es. Que hay aquí cierta visión. O sea, el Seguro Social pues es una empresa que está atravesando por serias crisis. Aquí una parte importante del Seguro Social, que en una parte de la investigación que nosotros realizamos por la cuestión económica, es que la tasa de crecimiento de asegurados, de los que cada vez se afilian más al Seguro Social, es mayor a la tasa de crecimiento del empleo y es mayor a la tasa de crecimiento de la población. O sea que en el largo plazo podríamos decir que estarían asegurados todos. Bueno, o sea, porque va siendo una mejora. Pero ahí eso es en cuanto a su servicio. Pero en cuanto a la necesidad de recursos, pues cada vez les faltan más recursos. Y entonces ahí hay un problema. Aquí la cuestión, ¿tú ves algún efecto hacia el futuro en cuanto al cambio de la actividad del Seguro Social? Se habla mucho de que hay como subrogar clínicas y cosas así, porque realmente la cuestión es... Pero esa sería una cosa. Pero la otra cosa que... Pues es que estos casos son difíciles, o sea, te digo, pues, la misma experiencia que uno tiene, ¿no? El temor que le tiene uno al Seguro Social, que si no pagan las cuotas
4 días de vencimiento te están embargando. Al día siguiente. O al día siguiente, te están embargando, tienes que señalar bienes y al ratito, si no pagas, se van por ellos y se los llevan. Así es. ¿Eso también es un índice alto? Sí, claro. Sí, es un índice alto. Sí, claro. Decía hace un ratito que el cumplimiento es grande. El cumplimiento ordinario. Exactamente, para evitar este tipo de situaciones. Muchas veces más por miedo que por cumplir, pero bueno, finalmente se cumple. Sí. Pero luego se cumple en un pequeño índice en forma extemporánea. Sí. Pero se cumple. Sí. Y en un pequeño índice al final es el que no se cumple. Pero ese pequeño índice que no se cumple al final es mucho de todas maneras. Sí, claro. Es mucho de todas maneras. Y entonces la sugerencia pues es que primero prevención y luego defensa para evitar que haya problemas de carácter financiero y entonces a lo mejor hasta tengan que cerrar sus negocios, sus empresas. Ahorita en el caso fiscal que pues ha estado muy interesado la Secretaría de Hacienda en afiliar a la informalidad, ¿no? Yo creo que la cuestión del seguro social es muy difícil que lleguen. Si no llegan al Registro Federal de Causantes, más difícil que puedan llegar a afiliar a sus trabajadores, ¿no? O sea, ahí ¿cómo ves tú ese futuro ahí? Poco a poco se van dando así como que los ganchos para ir logrando el objetivo. Actualmente me consta que se han afiliado muchos trabajadores que a veces por años no estaban afiliados. O bien en el Seguro Social sí ha sido favorable esta campaña, digamos. Sí, definitivamente. Que realmente hayan captado más personas que se afilian al Seguro Social que personas que se afilien al Registro Federal de Causantes, o sea, ¿es más significativo? Ambas cosas, ¿sí? Y aparte, como están implementando programas de beneficio, sí. Entonces consecuentemente lo están considerando esa parte y aprovechando el beneficio, ¿no? Entonces, a lo mejor tal vez al final pudiera ser así como que el gancho ya te afiliaste y ahora ya estás aquí, ¿no? Pero independientemente de eso, el detalle es que sí se ha estado afiliando más gente de la que vivía ahí en la informalidad. Bueno, ahí por ejemplo, tu programa, tú como profesionista, pues yo te digo, porque nosotros empezamos un esquema de afiliar a la formalidad, pero desde el punto de vista fiscal. Primero entrale al Registro Federal de Causantes. Ajá. Y una vez que esté en el Registro Federal de Causantes, sí, claro, vemos cómo te desenvuelves si te quieres meter al Seguro Social, que podría ser un atractivo. Sí. Me meto al RFC, pero más que nada por tener el Seguro Social, ¿verdad? Que realmente pues de manera es una cuestión social muy importante, y su labor desde luego también muy importante. Pero hay una cuestión importante, los honorarios. O sea, yo veo, por ejemplo, las personas que están, o los negocios que están dentro del Seguro Social, mínimo, pues tendrán un contador, ¿verdad? Un defensor, en ese sentido. Pero hay muchos que no lo tienen. Y muchos que no se van a acercar por lo mismo. Porque dicen, si yo no pago impuestos nunca, pues ni ahora menos. Pero de todas maneras, cuando nosotros empezamos este programita de transición a la formalidad, era muy económico. Y digo era porque pues, casi nadie se afilió. O sea, no le entraron porque no pueden gastar, ¿no? Pero aquí en el seguro, de todas maneras, pues la cuestión es la apertura también por parte de los profesionistas para poder, porque yo digo que los impuestos o las personas que pagan impuestos es como, o los causantes son como de lujo. O más bien la legislación es un artículo de lujo. Para cumplir con todos los requerimientos se necesita ser empresas top, o sea, de las más alto nivel. Sí, pagar en todo. Pagar en todo. Entonces, en este caso del Seguro Social, por ejemplo, ¿tú tienes algún programa para alcanzar a estos pequeños que quisieran en un momento dado entrarle en términos de, ahí les voy y yo le entro con ustedes? Digo, es una cuota que tendría que ser significativa, ¿verdad? Pero sí has incursionado en participar en los micro y pequeños empresarios.
Bueno, he participado, pero no directamente en esta parte, no es parte de mi labor esa cuestión. Yo, en concreto, la finalidad es, te niegan un derecho al trabajador como beneficiario y o a su familia, al trabajador como derechohabiente y o a su familia como beneficiario, le niegan un derecho, llámese la calificación de un accidente de trabajo, llámese la calificación de una enfermedad profesional, llámese una pensión de vejez, de viudez, de cesantía, llámese incluso un reintegro de gastos médicos, incluso dote matrimonial. Órale, sí. Entonces niegan algún derecho de esos, sí. Y entonces obviamente que ahí entra la defensa, ¿no? Entonces es un marco de especialización tuya. Esa es la primera fase de la que hablábamos. Así es. ¿No? Entonces ahí están negando un derecho, aunque al final es rara la legislación porque de entrada esa negativa del derecho se va a manejar igual que como si se estuviera incumpliendo una obligación fiscal. Claro, ¿no? Sí. Son los mismos recursos de inicio, de origen. Sí. Después cambian. Sí. Y diría por ahí un tratadista en la materia que el seguro social es como una telaraña, porque entonces ya luego no sabe ni para dónde irse, aquí cuál seguía, ¿no? De origen sí, un recurso de inconformidad. Previo hay actos de carácter administrativos que se pueden manejar y que incluso constituyen instancia. Pero luego viene el recurso de inconformidad y entonces al agotarse el recurso de inconformidad, luego ¿a dónde me voy? Si se trata, por ejemplo, de un reintegro de gastos médicos, ¿a dónde voy a reclamarlos? ¿No? Claro. En el caso de las obligaciones fiscales está bien claro, ahí no hay ningún problema, todo es a juicio de nulidad, pero acá no. Acá puede ser una cuestión de carácter civil, una cuestión de carácter laboral, por ejemplo. Qué bueno que definiste esta especialidad, pues, de tu campo. Gracias. Y obviamente, pues, como nos queda poco tiempo, pues, ¿cuáles serían las otras? Para yo no desvirtuar bien el centro de la especialidad, porque al conformarte como socio, pues hay que definir bien los servicios en los que eres una chucha cuera. Muchas gracias. Muchas gracias, ya con muchos años afortunadamente de experiencia y que se ha aprovechado muy bien. Claro, muy bien. Ok, este rubro donde se niega un derecho va a ser defendido a través de origen, a través de un recurso de inconformidad. Y luego de ahí lo que corresponda. No es lo mismo en el caso de los patrones con la carga fiscal, su obligación fiscal, de que una vez que les resolvieron infundado o se les sobresee o alguna cuestión que no les favorece el recurso de inconformidad, entonces hay que irnos al juicio de nulidad. Está muy claro ahí, no hay ningún problema, pero acá ya no. Es rara la legislación porque entonces habría que manejar rubros distintos, porque una cosa es un derecho y otra cosa es una obligación fiscal. ¿No? Sí, y ojalá y la autoridad, si llega a ver este programa, entienda que es distinto. El negar un derecho que está reclamando un trabajador o un beneficiario de él, o bien exigir una obligación fiscal a los patrones, ¿no? Que al final todo reditúa en créditos fiscales en dinero, ¿no? Es completamente distinto el campo. Sin embargo, insisto en esta parte, todo va de origen a defenderse en un mismo sentido, pero luego cambian las vertientes. Y bueno, el grueso de todo esto, hablamos precisamente de la obligación fiscal. Y en la obligación fiscal, acá ya hablé de los actos que emite el Seguro Social como organismo público descentralizado en su carácter de prestador de servicios de seguridad social. Sí. Y en el otro caso, como organismo fiscal autónomo, en su carácter de autoridad fiscal autónoma, ¿no? Y en este caso precisamente es donde nos da miedo, porque entonces si incumplimos, si transcurre el término para el pago y no lo hicimos, entonces al ratito tenemos el procedimiento administrativo de ejecución con nosotros y a la bola de ejecutores tratando de extraer lo poquito que hay en el negocio, ¿no? Claro, sí. Entonces es ahí el detalle. ¿Cuáles son los actos en el caso concreto de las obligaciones fiscales? Ya lo dije hace un ratito: cuotas patronales, diferencia en las mismas, multas, capitales constitutivos,
responsabilidad solidaria, sustitución patronal, dictámenes de autoría, dictámenes de grado de riesgo, etcétera. Y cada uno es una especialidad amplia, ¿no? Claro, así cada es. uno es una especialidad amplia. Es. Al final todo reditúa en un pago, en un crédito fiscal que en su momento, si consideramos que no es procedente, pues hay que defenderlo. Claro. O a veces, aunque sea procedente, no tenemos para pagar. Claro. ¿No? Y muchas veces la ausencia de un profesional como tú en estos casos, pues lleva al empresario a pagarlos y deshacerse del problema inmediato, ¿no? Por falta de conocimiento. Sí, es cierto. O de falta de alguna manera de tener la oportunidad del conocimiento profesional para poder, disminuir el pago o evitarlo, ¿no? Además somos poco conocidos los profesionistas en esta materia, entonces no saben a quién recurrir. Así es. O sea, y además siendo empresas grandes, pues los que forman este servicio, quiero decir, son grandes las empresas las que de alguna manera son requeridos, todas las empresas son requeridas, sí. Pero lo que quiero decir es que las empresas son grandes las que requieren estos servicios. Generalmente sí. Empresas medianas yo creo que también es un mercado interesante, y las pequeñas pues salen a flote a la buena de Dios particularmente, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, pero de todas maneras todos los que están afiliados al Seguro Social yo creo que requieren esos servicios, ¿no? Y yo, por ejemplo, yo casi no lo uso, ya cuando llega un momento ya... Primero, pues ahí vamos, después ya ni reviso más o menos la cuestión del riesgo profesional y chan, estoy en manos de ellos. ¿Realmente tú crees que hay, digamos, existen diferencias yo la palabra diría de origen? Vas y registras tu negocio al Seguro Social y te atribuyen ciertas características, ¿sí? Y con esa te vas toda la vida y nunca las checaste. Ah, sí, claro. Sí, claro. Qué buen ejemplo. Una forma también, ¿no? Qué buen ejemplo, porque hay muchas empresas que están pagando en su prima de grado de riesgo, están pagando más de lo que corresponde a su actividad. Claro. Entonces, están perdiendo dinero, claro. Pues muy bien, pues bienvenido aquí a la Asociación para el Crecimiento y el Empleo. Gracias. Y bueno, también para información a todos los que nos ven, a través de este programa pues hacemos la presentación para nuestros invitados con el efecto de que presenten sus servicios, de que se conozcan y desde luego en un momento dado que se les puedan atender. ¿Puedes dar por favor tus teléfonos y tus direcciones para que queden grabados y donde te puedan localizar si eres tan amable? Sí, teléfono de oficina 53410810. El correo salocabrera@yaro.com.mx y o hay otro salocabrera@hotmail.com. Y cuando surgen las emergencias, 55 14 84 13 42 a la orden. Repítelo otra vez, por favor. A ver si 55 ¿qué? 55 14 84 13 42. Muy bien. Entonces, nuestros socios llegan a la asociación, hacen esta presentación como ustedes la acaban de ver y tienen la exclusividad de su servicio durante un año. Nosotros como canal y como este programa de Asociación para el Crecimiento y el Empleo, con los teléfonos 52 64 80 15 y 55 84 60 82, estamos también para atenderlos en los servicios que acabamos de presentar y desde luego en los servicios que hemos tenido con todos nuestros asociados, que reunimos profesionales. En este caso, pues él es el único que se encarga en la materia del seguro social, pero lo tenemos cubierto, pero también tenemos agencias aduanales, agencias de viajes, oficinas reales, oficinas virtuales, contabilidad, investigaciones de mercados, seguros también. Cuando anden por ahí en la carretera o en algún lugar, échenos un fonazo o que quieran asegurar algún envío, un transporte, etcétera, ¿no? Ustedes mismos. Entonces también tenemos seguros y todo aquello que ustedes requieran, que no sea que cuenten con nosotros
y en lugar de que se avienten un viajecito aquí a la Ciudad de México, nos hablen y un experto nuestro pues pondrá sus servicios. Desde luego las cuotas y los honorarios como partes directos de los profesionistas son muy competitivos, que es justamente lo que queremos unirnos para fortalecer nuestra actividad profesional y llevarla a todas las áreas. Principalmente en América Latina nos ponemos sus órdenes para integrarnos industrialmente, para que se aprovechen los esquemas industriales que hay aquí en México, establezcan sus contactos, sus investigaciones de mercado y nos fortalezcamos como continente y hacer un frente común para los mercados asiáticos que nos han producido, cuando menos aquí en México, unos golpecitos. Bueno, por ejemplo, China tenemos un déficit en la balanza comercial bastante interesante, ¿no? Pero buenas relaciones también. Pero desde luego tenemos que fortalecernos. Entonces esa es la labor de la asociación, estamos a sus órdenes y les repito, de alguna manera quedaron ya grabados para que ustedes quieran ver este programa, y el 52 64 80 15 que los atiende a ustedes 12 horas, nada más. 8 horas están a su servicio, 8 horas hábiles y para cualquier cuestión relacionada con este programa. Les agradecemos nuevamente a ustedes, tengan buenos negocios y cuenten con nosotros. Muchas gracias. Si me permites, José Luis, una última acotación. Claro. Pues estamos a la orden en esta parte que me corresponde, con toda la profesionalidad que se requiere. Sí. Y vamos desde una queja médica hasta un crédito fiscal de millones de pesos. Correcto. Gracias. Muchas gracias, Salvador. Gracias. Perdón, Salomón. Gracias, Salomón. gracias. Sí, disculpe.